Cada año, millones de toneladas de residuos de madera son generadas en aserraderos, carpinterías, fábricas de muebles y construcciones, astillas, virutas, restos de poda, troncos rotos, pedazos de palets y listones defectuosos que, a simple vista, parecen no tener futuro. Pero ¿sabías que todo ese desperdicio puede convertirse en uno de los materiales más utilizados en la industria del mueble, la construcción y el diseño interior? En este video te mostraremos cómo se fabrican las placas de MDF, un material versátil, resistente y ecológico que nace a partir de residuos. Conocerás el recorrido que hace cada trozo de madera desde el descarte hasta convertirse en una superficie perfectamente lisa, lista para convertirse en puertas, estantes, escritorios, cocinas o revestimientos. Lo que vas a ver es ingeniería industrial, reciclaje avanzado y sostenibilidad en acción. Antes de que una placa de MDF vea la luz, su historia comienza en un lugar muy distinto, el desecho. Y no se trata de basura cualquiera, sino de una de las formas más comunes de residuo sólido industrial del planeta, la madera descartada. En todo el mundo se generan millones de toneladas de desperdicio de madera cada año. Este volumen proviene principalmente de 4 fuentes: aserraderos, carpinterías, demoliciones de edificios y fábricas de muebles. En estos espacios, grandes trozos de troncos, listones con defectos, recortes irregulares, astillas, virutas, polvo de lijado e incluso palets rotos son arrojados a un costado, muchas veces sin destino claro. En contextos urbanos, también se suman residuos de construcción y demolición, marcos de puertas viejas, estructuras de techos, muebles inutilizados o paneles dañados. Todo eso que a menudo termina en vertederos o se quema al aire libre, representa una materia prima valiosa que, en manos de la industria adecuada, puede volver a la vida con un nuevo propósito. En lugar de dejar que este material se degrade o se convierta en contaminación, el proceso de fabricación de MDF lo recupera de forma sistemática. La recolección puede hacerse de manera directa, mediante alianzas con empresas que separan sus propios restos, o a través de centros especializados que recolectan, clasifican y redirigen toneladas de madera al mes hacia plantas de procesamiento. Pero no toda madera sirve. Por eso, en esta primera etapa, el criterio de selección es clave. Se eliminan tablas pintadas con esmaltes tóxicos, piezas tratadas con químicos peligrosos, maderas aglomeradas con pegamentos industriales antiguos y cualquier trozo que contenga metal, clavos, tornillos u otros contaminantes. Lo que se busca es madera virgen o semiprocesada, libre de materiales peligrosos, idealmente de especies blandas como pino o álamo, ya que estas permiten una mejor integración durante la etapa de prensado. Este tipo de abastecimiento se conoce como materia prima secundaria, insumos que no provienen directamente de un árbol recién talado, sino del aprovechamiento de residuos ya existentes. Este modelo no solo reduce el impacto ambiental, sino que disminuye la presión sobre los bosques naturales y ayuda a consolidar una economía circular en la industria de la construcción y el mobiliario. En resumen, lo que para muchos es un problema ambiental, para otros se ha convertido en una oportunidad. A través de logística, clasificación y visión a largo plazo, miles de toneladas de desecho de madera tienen hoy una segunda vida y están listas para convertirse en algo completamente nuevo. Una vez que el desperdicio de madera ha sido recolectado y cuidadosamente clasificado, comienza uno de los procesos más sorprendentes del recorrido: reducir la madera a su esencia más pura. Aquí no hay serruchos ni hachas. Lo que entra en juego son máquinas gigantes diseñadas para transformar toneladas de residuos en fibras finas, listas para convertirse en placas de MDF. El proceso comienza con la alimentación del material a una trituradora primaria, una máquina equipada con cuchillas rotatorias de gran tamaño que pueden cortar listones gruesos, trozos de palets, ramas enteras y tablones en cuestión de segundos. Esta primera trituración produce fragmentos de entre 5 y 20 centímetros de largo. Estos trozos pasan a una segunda etapa de reducción, donde entran en acción los molinos de martillos. Estas estructuras contienen martillos metálicos que giran a altísima velocidad, golpeando los fragmentos hasta romperlos en piezas más pequeñas, más irregulares, más livianas. Aquí la madera ya empieza a parecer otra cosa: astillas, escamas, pequeñas virutas. Después, el material pasa por cribas vibratorias que separan las partículas por tamaño. Las más grandes regresan a la trituradora para un nuevo ciclo. Las adecuadas siguen su recorrido hacia la refinación. Este control garantiza que el resultado final sea uniforme, condición esencial para producir un MDF de buena calidad. Pero no basta con reducir el tamaño, es fundamental eliminar contaminantes. Para ello, se instalan sistemas de detección magnética que capturan clavos, grapas, tornillos u otros restos metálicos que podrían dañar el equipo o afectar la calidad del producto. También se utilizan
separadores de aire para retirar polvo excesivo o partículas demasiado ligeras que no aportan valor a la mezcla. Una vez separadas y limpias, las partículas más útiles entran en los refinadores, donde se someten a fricción térmica y presión mecánica. Allí las astillas se descomponen hasta liberar sus fibras de celulosa. Lo que antes era un pedazo irregular de madera, ahora se ha transformado en fibras blandas, finas, flexibles y perfectamente dispersables. Esta materia prima es conocida como fibras refinadas de madera y será la base estructural del panel de MDF. El nivel de tecnología en esta etapa es clave. Las fábricas más modernas pueden procesar hasta 50 toneladas de material por hora, ajustando la granulometría según el tipo de placa que se desea fabricar. Todo está automatizado y monitoreado en tiempo real. Temperatura, velocidad de corte, presión de los martillos y eficiencia de separación. Este proceso no solo convierte residuos en materia prima valiosa, sino que optimiza recursos, reduce el volumen de almacenamiento y prepara el material para mezclarse con resinas de forma homogénea. El polvo que se genera en esta etapa no es desperdicio, es potencial industrial. Así, lo que comenzó como un trozo descartado de un mueble roto o un pedazo olvidado en un aserradero, ahora es un polvo de fibras de alta calidad, listo para convertirse en una placa resistente, versátil y funcional. Aquí comienza la verdadera alquimia de la industria del MDF. Una vez que la madera ha sido reducida a fibras finas, limpias y homogéneas, comienza la fase en la que todo se une. Esta etapa es clave, porque es donde se define la estructura química y física del MDF, su dureza, su resistencia, su durabilidad y su estabilidad. En pocas palabras, aquí es donde se forma la masa que más tarde será prensada como una sola placa sólida. El primer paso consiste en trasladar las fibras refinadas a una gran cámara de mezclado, donde se les aplica un adhesivo industrial, generalmente una resina sintética de tipo urea formaldehído. Este compuesto tiene una capacidad excepcional para unir fibras entre sí cuando se activa por calor y presión, formando un material compacto y rígido. En muchas fábricas de nueva generación ya se están implementando adhesivos libres de formaldehído o de base biológica en respuesta a las regulaciones ambientales y al mercado de materiales sostenibles. La aplicación del adhesivo se realiza mediante un sistema de aspersores controlados que pulverizan la resina sobre las fibras mientras estas giran o son transportadas por cintas rotativas. El objetivo es que cada fibra quede recubierta de forma pareja, sin saturaciones, pero sin zonas secas. Aquí no hay margen para errores. Demasiada resina puede liberar compuestos volátiles al prensar. Poca resina puede provocar fracturas en el producto final. Durante este proceso también se pueden añadir aditivos complementarios según el uso final del MDF. Por ejemplo, hidrofugantes para placas resistentes a la humedad, retardantes de llama para aplicaciones en espacios públicos o pigmentos para placas precoloreadas. Con la mezcla lista, se pasa a la etapa de secado, una parte crítica del proceso que muchas veces pasa desapercibida. La masa húmeda se conduce a través de secadores rotatorios o túneles de aire caliente forzado, donde se reduce su contenido de humedad a niveles inferiores al 8%. Esto no solo es necesario para que la resina se active correctamente en la prensa, sino también para evitar deformaciones y garantizar la estabilidad dimensional del panel. La humedad se mide en tiempo real mediante sensores infrarrojos que ajustan la temperatura automáticamente, evitando sobrecalentamiento o secado desigual. Todo está diseñado para que la masa salga ligera, seca, uniforme y cohesiva. Una nube de fibras impregnadas de adhesivo, flotando como una mezcla controlada de precisión industrial. Este material no es todavía una placa, pero ya contiene todo lo necesario para convertirse en una. Es literalmente el hormigón de la industria del MDF. Flexible antes de endurecer, pero con el potencial de convertirse en una estructura firme y duradera. En esta etapa, lo invisible empieza a tomar forma, y lo que antes era desecho, polvo o viruta, ahora es una materia estructurada con destino definido. Ya con la mezcla de fibras secas y resina completamente lista, llega uno de los momentos más impresionantes del proceso, el prensado. Es aquí donde esa nube de fibras dispersas se convierte en una estructura sólida, compacta y resistente, donde la forma toma cuerpo, donde, literalmente, nacen las placas de MDF. El material seco se esparce cuidadosamente sobre una banda transportadora de acero inoxidable, formando una especie de colchón de fibras. La altura y la densidad de este colchón dependen del grosor deseado para la placa final, que puede variar desde 3 milímetros hasta más de 30 milímetros. Este colchón pasa a una prensa continua o de ciclo cerrado, una de las máquinas más complejas y pesadas de toda la industria de los tableros. Dentro de esta prensa, el material
material es sometido a altas presiones, superiores a 200 atmósferas, y temperaturas que superan los 180 grados centígrados. El objetivo es simple pero poderoso: activar la resina y compactar las fibras hasta convertirlas en un solo bloque homogéneo. La combinación de presión y calor hace que las partículas de madera se fundan entre sí gracias al adhesivo. En cuestión de minutos, la masa pasa de ser un material suelto a una placa sólida, densa y perfectamente formada. Este proceso requiere una sincronización total. Si la presión es baja, la placa no se consolida. Si la temperatura es insuficiente, la resina no se activa por completo. Si el tiempo es excesivo, la madera puede quemarse. Las fábricas modernas operan con sistemas automatizados de monitoreo, que controlan en tiempo real la temperatura, el espesor, la dureza superficial y la resistencia interna de cada placa. Las variaciones de décimas de milímetro son corregidas al instante para garantizar una calidad constante. Una vez prensada, la placa pasa por un sistema de enfriamiento progresivo que evita grietas o deformaciones. El enfriamiento puede durar entre 5 y 15 minutos, dependiendo del grosor del panel. Después, se traslada a la zona de corte, donde una serie de sierras de precisión dimensionan la placa a medidas comerciales estándar, como 240 por centímetros por 120 o según requerimientos específicos del cliente. A continuación, ambas caras del panel pasan por máquinas calibradoras y lijadoras industriales que dejan la superficie completamente lisa, uniforme y lista para recibir acabados, ya sea pintura, laminado, chapa natural o melamina. El resultado, una placa de MF perfecta, uniforme en densidad, sin nudos, sin vetas, sin fisuras, lista para ser parte de un mueble, un revestimiento, una estructura o una obra de diseño interior. Cada prensa puede producir una placa cada 30 segundos. Algunas plantas funcionan durante las 24 horas del día, generando cientos de toneladas de MDF por jornada, y cada una de esas placas tiene su origen en algo que iba a ser desechado. El prensado no es solo una fase técnica, es el momento en que el residuo se vuelve recurso, donde el polvo se convierte en panel, donde el descarte se transforma en valor. El prensado marca el nacimiento físico de la placa de MDF, pero su camino no termina ahí. Para que este producto llegue a ser confiable, duradero y útil en múltiples industrias, debe superar una etapa crítica: el control de calidad y acabado. Aquí se decide si una placa puede ser vendida o si debe ser rechazada, remaquinada o reciclada. La primera prueba es dimensional. Se verifica que cada placa tenga el largo, ancho y espesor exacto, sin deformaciones, sin alabeos ni bordes irregulares. Para esto se utilizan sensores láser, sistemas de medición por contacto y cámaras de escaneo. Cualquier desviación, aunque sea mínima, puede significar un rechazo, ya que las placas deben encajar a la perfección en procesos automatizados de corte y armado en carpinterías o fábricas de muebles. Luego vienen los ensayos mecánicos, donde se evalúan propiedades como resistencia a la flexión, cuánto peso soporta la placa sin doblarse, módulo de elasticidad, cuánto se deforma bajo tensión antes de romperse, adherencia interna, cuánta fuerza se necesita para separar las fibras del interior, absorción de agua, cuánto líquido retiene la placa al estar en contacto con humedad, y expansión por hinchamiento, cuánto se dilata la placa si se moja. Estas pruebas se realizan con muestras extraídas al azar de cada lote y se comparan con los valores mínimos exigidos por normas internacionales como la EN 622 Europa o ANSI A 208.2 Estados Unidos. Solo si superan todos los criterios, las placas son etiquetadas como aptas para uso comercial. Después del control estructural, comienza el acabado superficial. Aquí se eliminan las imperfecciones visibles, se lijan ambas caras con calibradoras de banda ancha y se alistan las superficies para que puedan recibir tratamientos posteriores. Una buena placa de MDF debe sentirse completamente lisa al tacto y homogénea a la vista. En muchos casos, según el destino de uso, se aplica un acabado adicional. Por ejemplo, MDF crudo se entrega tal como sale de fábrica, listo para pintar o laminar. MDF melaminado se recubre con una lámina decorativa de resina melamínica que puede imitar madera, mármol o colores sólidos. MDF enchapado se cubre con una fina capa de madera natural para dar un aspecto premium. MDF resistente a la humedad, MR, se formula con resinas especiales y aditivos para ambientes húmedos como cocinas o baños. Y MDF ignífugo, FR, se produce con retardantes de llama para espacios públicos, teatros o áreas técnicas.
placas. Cada tipo tiene su propio proceso de verificación y su propia certificación. Una vez finalizados los controles y tratamientos, las placas se etiquetan con códigos de lote, fechas de producción, especificaciones técnicas y sellos de conformidad. Luego se apilan en pallets, se protegen con film plástico termoencogible y se preparan para su envío. En esta etapa final, lo que comenzó como un conjunto caótico de residuos ha sido transformado en un producto estandarizado, verificable y de alto valor agregado. Un producto que no solo cumple con requisitos técnicos, sino que está listo para adaptarse a miles de aplicaciones diferentes en miles de proyectos alrededor del mundo. Y todo gracias a una cadena de procesos que apuesta por el aprovechamiento total de los recursos. Una vez que las placas de MDF han superado todos los controles y han recibido su acabado final, comienza su viaje hacia el mundo. Miles de unidades salen diariamente desde fábricas ubicadas en países como Brasil, México, Alemania, China o Malasia. Y lo hacen con un destino claro: dar forma a los espacios donde vivimos, trabajamos y compartimos. La distribución del MDF está pensada para atender tanto a grandes industrias como a usuarios particulares. Las placas se transportan en camiones o contenedores, organizadas en pallets perfectamente embalados para evitar humedad, deformaciones o golpes. Desde allí se dirigen a centros de distribución regionales, almacenes mayoristas, ferreterías, tiendas especializadas en construcción y diseño e incluso plataformas de comercio electrónico. En paralelo, grandes fabricantes de muebles, carpinterías industriales y constructoras reciben pedidos personalizados por volumen, espesor, tipo de acabado o formato especial. El MDF, gracias a su estandarización, es fácil de almacenar, cortar y manipular. Su uso agiliza los procesos productivos y reduce costos sin sacrificar calidad. Pero lo más fascinante es ver cómo se transforma en producto terminado. Estas placas se convierten en estanterías, escritorios, mesas, armarios y repisas, puertas de interiores, frentes de cocina y closets empotrados, paneles decorativos y revestimientos de paredes, molduras, marcos, zócalos y componentes arquitectónicos, muebles para escuelas, hospitales y oficinas, y elementos de diseño escénico, stands comerciales y muebles exhibidores. La versatilidad del MDF no solo está en su forma, sino en su capacidad de adaptarse al entorno estético. Puede pintarse, barnizarse, forrarse, enchaparse o recubrirse con melamina en cientos de texturas y colores. Así, lo que alguna vez fue viruta descartada en una carpintería, hoy puede estar en una sala de reuniones, en un escaparate de lujo o en un mueble minimalista de diseño nórdico. Además, el MDF ha ganado terreno como alternativa ecológica frente a la madera sólida. Al estar fabricado en gran parte con residuos, reduce la necesidad de talar árboles nuevos y permite reutilizar millones de toneladas de material cada año. Esta eficiencia lo convierte en uno de los materiales estrella de la economía circular aplicada al diseño y la arquitectura. En definitiva, cada vez que ves una superficie lisa y sin vetas, un mueble perfectamente alineado o una puerta sólida pero liviana, es muy probable que estés frente a una placa de MDF, una pieza de ingeniería industrial que, aunque no lo parezca, comenzó como desperdicio y terminó como diseño. Lo que acabas de ver no es solo una historia de transformación industrial, es una muestra poderosa de lo que ocurre cuando la tecnología se encuentra con la conciencia ambiental. Hoy sabes que una simple placa de MDF no es tan simple, es el resultado de ingeniería de precisión, economía circular, recuperación de recursos y visión de futuro. Es la prueba de que lo que otros desechan puede convertirse en el material base de millones de hogares y espacios en todo el mundo. Pero este proceso también nos deja una enseñanza mayor: valorar lo que no se ve, porque detrás de una puerta, una repisa o un mueble moderno hay historia, hay ciencia y hay una nueva forma de entender los recursos del planeta. ¿Te sorprendió todo lo que ocurre antes de que esa placa llegue a tu casa o a una tienda? ¿Sabías que estaba hecha literalmente de residuos recuperados? Déjanos tu comentario. Cuéntanos qué parte del proceso te impactó más, o si tú también has trabajado alguna vez con MDF. Nos encanta leerte y aprender contigo. Y si este video te hizo ver las cosas de otra manera, suscríbete al canal. Aquí te mostramos cómo se fabrican los productos que te rodean, desde lo más cotidiano hasta lo más complejo. Comparte este video con alguien que crea que todo se fabrica igual y demuéstrale que hasta el material más común puede tener una historia extraordinaria. Nos vemos en el próximo episodio, porque cuando entiendes cómo se hace algo, aprendes a valorarlo.